Saludos, mis amados hermanos, amigos. Espero que se encuentren muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy nuevamente aquí su servidor y amigo José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo en Barranca Bermeja, la cual invito a conocer. Nosotros somos una iglesia que se rige por el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento es para ejemplo. Lo estudiamos, pero hoy nos rige es el nuevo pacto, la ley de Cristo. Y hoy quiero compartir una nueva enseñanza que es el bautismo de bebés. Y este es un tema muy puntual. ¿Por qué es puntual? Primero vamos a definir la palabra bautismo. Bautismo significa sumergirse. Y a la luz de las escrituras podemos comprobarlo. Por ejemplo, cuando leemos Romanos 6:4 nos dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Óigase bien, andemos en vida nueva. ¿Un bebé va a tener una vida nueva? Ahora, los que promueven esta enseñanza del bautismo de bebés no tienen coherencia con su misma enseñanza. ¿Por qué? Ellos hacen el bautismo por medio de la aspersión, pero hemos visto que es una sepultura. Y a la luz de las escrituras, amados hermanos y amigos, por ejemplo, cuando leemos el Salmo 119, 160, vamos a buscarlo aquí, Salmo 119, voy a tomar esto como ejemplo para que vean la perfección de la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 160, nos dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando usted estudia sobre el bautismo en el Nuevo Testamento, va a encontrar, por ejemplo, que ellos oyeron la palabra, Romanos 10:17, que ellos creyeron, Juan 3:16, que ellos se arrepintieron, Lucas 13:5, que ellos confesaron a Jesús, Mateo 10:32, y que se bautizaron para el perdón de los pecados, Marcos 16:16, y el resultado fue una salvación. De condenación pasaron a salvación. Y encontramos ejemplos, por ejemplo, de los judíos, Hechos 2:36 al 42, del eunuco, Hechos 8:26 al 40, de Cornelio, Hechos 10:25 al 48, de Lidia, Hechos 16 versículos 13 al 15, del carcelero, Hechos 16 versículos 30 al 34, de los Efesios, Hechos 19 versículos 1 al 7, y el de Saulo, que es el apóstol Pablo, Hechos 9:1 y Hechos 22 versículos del 6 al 16. Y si usted analiza estos pasajes bíblicos que acabé de mencionar, se da cuenta que ellos oyeron, que ellos creyeron, que ellos se arrepintieron, que ellos confesaron y se bautizaron. Ahora hagámonos esta pregunta: ¿un bebé puede entender lo que se le dice? ¿Un bebé puede arrepentirse? ¿Un bebé puede confesar? ¿Un bebé voluntariamente puede bautizarse y tener un cambio de vida? La respuesta va a ser no. No lo van a hacer. Y a la luz de las escrituras vemos que se arrepintieron, por ejemplo, y que se bautizaron. Y si hay arrepentimiento es porque entendieron que eran pecadores. ¿Será que un bebé lo puede entender? No. Por ejemplo, cuando leemos 1 de Pedro 3:21, que nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces esto nos dice que hay un cambio de vida. Éramos conscientes de nuestra vida pecaminosa antes de ser cristianos. Ahora cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra manera de vivir. ¿Un bebé puede hacer esto? ¿No? Santiago 4:17 nos dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Un bebé sabe hacer lo bueno y lo malo? No, no lo sabe. No lo sabe, mis queridos hermanos. Ahora,
Encontramos personas que eran conscientes de sus pecados, se les predica la palabra y eran bautizados. Se debe tener un cambio de vida. Y sale una pregunta, ¿quiénes deben bautizarse? Entonces encontramos los que hayan sido enseñados, Mateo 28:19, los que hayan oído y creído, Hechos 18, versículo 8 y Hechos 8, versículo 12, los que reciben la palabra, Hechos 2:41, los que crean, Marcos 16:16, los que se arrepientan, Hechos 2:38, esto es importante, el arrepentimiento, y los que confiesan a Jesucristo, Hechos 8, versículo 37. Preguntémonos, ¿un bebé puede arrepentirse? ¿Un bebé puede confesar? Nuevamente repito esto porque la respuesta es no. Y todos los pasajes que utilizan para justificar el bautismo de bebés, óigase bien, ninguno habla del bautismo. Ninguno. Por ejemplo, utilizan Juan 3:5. Dicen que para entrar al reino de Dios se tiene que nacer del agua. Entonces ellos dicen, no dice que esta regla sea solamente para adultos, sino para todos. Pero si uno recuerda ahorita lo que leímos, lo principal es el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Un bebé no puede escuchar, pero ahora, ¿él puede entender? No, no puede entender. Y ya hemos visto el plan de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Ellos utilizan el ejemplo de Hechos 16:31, donde dice que vemos que la familia entera fue bautizada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ellos inmediatamente dicen, cuando tu casa, que entran también los bebés. Pero si uno lee en Hechos 16, el versículo 32 dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. O sea que ellos, a la hora que le predicaron, entendieron el mensaje y se bautizaron. Entonces el versículo 32 tumba esta enseñanza. Utilizan el Salmo 51:5, donde dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero ellos olvidan el contexto. Y un texto fuera de su contexto es un pretexto. Y se tuercen las escrituras al hacer esto, al sacar solo un versículo y formar una enseñanza. Cuando nosotros leemos el Salmo 51, encontramos a un David muy arrepentido. ¿Por qué? Por el pecado que había cometido con Betsabé. Y él hace una hipérbole, una exageración de un hecho. Cuando usted lee el Salmo 51, el versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí vemos que eran de él, no eran heredados los pecados, eran de él, mis pecados, mis transgresiones. En ningún momento mi pecado como si fuera algo heredado, sino plural, mis pecados, algo que él cometió, algo de lo que él es consciente. Ahora, ¿un bebé puede pecar? No, no lo puede hacer. Entonces, aquí vemos que el pecado no se hereda, sino se practica, se hace. Entonces, cuando dice, llegó a un mundo de pecado, esto es la exageración, y en pecado, llegó a un mundo corrompido. Eso es lo que quiere decir el texto, que llegó a un mundo corrompido. Que después de la juventud se empieza uno a desviar de la voluntad de Dios. Ahora, para no sacar textos fuera de su contexto, como dije ahorita, la palabra de Dios no debe contradecirse. Y por ejemplo, si leemos Ezequiel 18:4 nos dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así como el alma del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí vemos que el pecado no se hereda, sino se comete. Y eso también nos lo dice Ezequiel 28:15, hablando del retiro.
Entonces, nace de uno, mas no se hereda. Entonces, pregunta, ¿el pecado se hereda? No, de ninguna forma. El significado básico del pecado no concuerda con esta idea, porque el pecado es algo que hacemos, que es la transgresión de la ley, esa ley divina. Eso nos lo enseña 1 de Juan 3:4, que dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley o violación de la conciencia, Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces el pecado es algo que se hace, algo que uno infringe, y con la conciencia. ¿Un bebé puede hacer esto? No, no lo puede hacer. Otro punto que ellos ponen es Romanos 5:12, para decir que el pecado se hereda. Dice, por esta razón, así como el pecado entró al mundo, óigase bien, al mundo, no al ser humano, sino al mundo, por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por Adán entró el pecado al mundo y la muerte espiritual. Esta muerte espiritual es causada por el mismo pecado, es decir, por uno mismo, porque uno es el que lo comete. El hombre físicamente muere porque es descendiente de Adán. Y Génesis 3:22 nos dice algo muy importante. Vamos a Génesis 3:22. Génesis 3, versículo 22. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, sabiendo el bien y el mal, es algo que está en nosotros. Uno decide si hacemos la voluntad de Dios o la desobedecemos. Pero esto no está hablando de bautismo de bebés tampoco, ni que nosotros heredamos el pecado. Sí, por ser descendiente de Adán vamos a morir, pero el pecado está en uno mismo, es decir, nace de uno. No porque usted lo heredó, nace de usted, nace de mí. Está en nosotros si hacemos la voluntad de Dios o no la hacemos. Entonces, el pecado es un acto individual, nos lo enseña Romanos 3:12. Vamos a leer Romanos 3:12. Busquemos acá Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, está en nosotros hacerlo. Está en nosotros hacerlo. Isaías 53:6 nos dice que todos nos descarriamos. Ahora, los niños son tan inocentes que se describen como herederos del reino de los cielos, no del pecado. Esto nos lo enseña Mateo 19. Mateo 19, versículo 14 dice, pero Jesús dijo, dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí es un niño que podía caminar y trasladarse a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Ahora pregúntese, un bebé, pregúntese del bebé. Aquí vemos que ese bebé, de ellos es el reino de los cielos, amados hermanos y amigos. Ahora nos enseña Génesis 8:21 algo muy importante. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No desde que nace, sino desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces aquí vemos, vamos a buscarlo y lo ponemos en pantalla, Génesis 8:21, para que lo confirmen. Génesis 8:21 nos dice, aquí está,
El intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Juventud. Ya para terminar, queridos hermanos, voy a leer algo que es muy directo y es lo que dice Primera de Pedro 4:11, que nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y a la luz del Nuevo Testamento no encontramos algún ejemplo bíblico de bautizando bebés. Enseñar esto es antibíblico y no andan conforme a la voluntad de Dios. Entonces esta era la enseñanza que quería compartir. Espero que sea de gran edificación. Que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Muchas gracias.